es justicia o venganza, el debate. ¿Por qué hacemos así? Esto es Justicia o Venganza, el debate sobre la pena de muerte en Colombia. La pena de muerte es un tema controversial en todo el mundo y Colombia no es la excepción. Aunque fue abolida en 1900 y su prohibición fue ratificada en la Constitución de 1991, la criminalidad sigue siendo un problema grave en Colombia, con delitos de alto impacto como homicidios, secuestros y actos de terrorismo. Ante esto, algunos proponen que la pena de muerte podría ser una solución efectiva. pero ¿realmente garantizaría la justicia o abriría la puerta a errores irreparables y violaciones a los derechos fundamentales? Su posible reinstauración genera un intenso debate entre quienes la ven como un castigo justo y necesario para los crímenes más atroces, asegurando justicia y la disuasión del crimen. Y quienes consideran que es una medida injusta e inhumana que viola el derecho a la vida. Hoy exploramos ambas posturas en este debate. La pena de muerte actúa como un fuerte disuasivo para quienes cometen crímenes graves. El temor a la ejecución puede hacer que los criminales piensen dos veces antes de cometer estos delitos, reduciendo así la tasa de crímenes violentos, como nos explica un estudio publicado en el Journal of Criminal Law and Criminology en 2008, que sugiere que la pena de muerte puede tener un efecto disuasivo en ciertos tipos de crímenes violentos. Sin embargo, no hay evidencia sólida que demuestre que la pena de muerte sea más efectiva que otras formas de castigo, como la cadena perpetua en la reducción de crímenes. Además, las tasas de criminalidad en países que han abolido la pena de muerte no han aumentado significativamente. Esto fue corroborado en un informe en 2012 por el Comité de Investigación Nacional de Estados Unidos, que concluyó que no hay pruebas definitivas de que la pena de muerte sirva como un disuasivo más efectivo que otras sanciones. De igual manera, considero que la pena de muerte es una forma de justicia retributiva para las víctimas y sus familias. En casos de crímenes extremadamente violentos, la pena capital puede ofrecer un sentido de cierre y reparación a los afectados, como argumenta el libro The Philosophy of Punishment, publicado en 2009, en donde los defensores de la pena de muerte argumentan que la justicia retributiva es esencial para el equilibrio emocional y social de las víctimas. No, Isa. La justicia retributiva no necesariamente lleva a la sanación de las víctimas. De hecho, la venganza puede perpetuar el ciclo de sufrimiento y no proporcionar verdadera justicia. Estudios sobre la psicología de las víctimas sugieren que el perdón y la rehabilitación son más efectivos para la sanación. Por ejemplo, la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross subraya que el perdón y la reconciliación son claves para superar el trauma emocional en lugar de buscar venganza. Bueno, entonces háblame más sobre tu postura. Claro, mira, el sistema judicial no es infalible. Existen casos documentados de personas que han sido condenadas erróneamente a muerte y luego se ha probado su inocencia. La pena de muerte es irreversible, lo que significa que un error judicial podría costar la vida de un inocente, como nos da a conocer The Innocence Project en Estados Unidos, que ha documentado numerosos casos de condenas erróneas a pena de muerte que posteriormente fueron corregidos gracias a las evidencias de ADN. Ok, entiendo, pero aunque los errores judiciales son posibles, el sistema judicial se puede mejorar para reducir estos errores y la gravedad de ciertos crímenes justificaría la pena máxima. De igual manera, la pena de muerte viola el derecho a la vida, que es un derecho humano fundamental protegido por tratados internacionales, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que ha sido una firme defensora de la abolición de la pena de muerte en los países de América Latina. Legalizarla va en contra de los principios básicos de la dignidad humana. En casos excepcionales como los crímenes más atroces, la sociedad tiene el derecho de protegerse y aplicar castigos severos. La pena de muerte podría verse como un ejercicio legítimo del poder del Estado para proteger la vida de los ciudadanos. El filósofo Jeffrey Reichman sostiene que aunque la pena de muerte puede considerarse como una violación a los derechos humanos, la justicia retributiva en ciertos casos puede justificarla. Pero si el derecho a la vida es un principio fundamental, ¿no se convierte la pena de muerte en una contradicción ética al violar ese derecho en nombre de la justicia? La justicia no es una cuestión de contradicción, sino de proporcionalidad. La pena de muerte se aplica únicamente a quienes han cometido crímenes atroces, demostrando un desprecio absoluto por la vida de sus víctimas. El derecho a la vida no es absoluto cuando alguien ha violado el mismo derecho de otros de manera brutal.
Además, diversos sistemas jurídicos en el mundo reconocen que ciertos delitos son tan graves que la única respuesta proporcional es la pena capital. No obstante, si justificamos la pena de muerte como una respuesta proporcional al crimen, estaríamos adoptando una lógica de venganza y no de justicia. El Estado debe ser un garante de derechos, no un verdugo. Entonces, ¿cómo justificar la ejecución de una sola persona inocente en nombre de la justicia? Si bien la pena de muerte busca impartir justicia y disuadir el crimen, su aplicación conlleva riesgos irreversibles y dilemas éticos profundos. En lugar de reintroducirla, es más viable fortalecer el sistema judicial con penas proporcionales, como la cadena perpetua sin reducción de condena para crímenes extremadamente graves, garantizando así seguridad y justicia sin comprometer los derechos humanos fundamentales. Este debate nos invita a reflexionar sobre cómo equilibrar la seguridad y la justicia con los valores éticos de una sociedad moderna. En última instancia, más allá de estar a favor o en contra, el verdadero desafío es construir un sistema judicial que sea efectivo, humano y justo para todos. Gracias.